Hola Turcofans, bienvenidos a un nuevo video. Voy a reseñarles a continuación el avance 2 del capítulo 36 de Yale Chapkin que se ha publicado hace unas horas. Posiblemente ya este es el último avance de temporada, de hecho lo hicieron un poco más largo de lo habitual y han mostrado bastante, así que no podemos quejarnos. Quédense hasta el final de este video porque tengo mucho para contarles y estoy segura de que no querrán perderse ningún detalle. Si les gusta nuestro contenido, no olviden dejar su like para apoyar al canal y suscribirse para que así estén al tanto de todo lo que publicamos sobre sus actores, series y novelas turcas favoritas. Lo primero que se muestra en este avance es una imagen de Seyran y la tía en la casa de Antep. Acto seguido aparecen Serrim y Kasim que se reúnen en un sitio para verse. Kasim le dice a Serrim: mis hijas ya no tienen nada que ver con los Korhan, y en ese momento interrumpe Ferit aplaudiendo mientras llega hasta donde ellos están. Obviamente Ferit debió haber seguido a Kasim cuando lo vio salir del edificio y se escucha de fondo que aquí él dice: Seyran es mi vida, es mi sangre. A continuación lo vemos teniendo una conversación con Kasim. Ferit lo toma del brazo y ya molesto le dice: vayas a donde vayas, me darás la respuesta a esto, Kasim. ¿Dónde está Seyran? En la próxima escena está Seyran en la casa de Antep y de fondo se escucha que Suna dice: cuando no pueda encontrar a Seyran aquí, intentará ir a Antep. Ponen imágenes de un encuentro entre Suna y Abedin y se escucha que ella continúa diciendo: no dejes que suceda, si se encuentran van a matar a Ferit. O sea, me imagino que en este momento ella le cuenta que Tariq está en Antep y que obviamente cuando se tope con Ferit lo que va a suceder es lo peor. Vemos la reacción de Abedin en este momento, hasta se le salen las lágrimas. Este encuentro entre Suna y él me parece que sucede cuando Halis va a casa de Safed, que es lo que vemos posteriormente en el avance, y pues de alguna manera ellos dos van a escabullirse para poderse ver. Después está Ferit yéndose del lugar donde habló con Kasim. Se ve al señor Halis cargando un arma mientras se escucha de fondo que dice: haz todos los preparativos, nos vamos inmediatamente. Esto puede ser cuando anuncia que van a ir a casa de Safed Aga, y vemos a Orhan que le dice a Gulgun en las afueras de la mansión: ahora la gente necesita conocer a nuestra familia. Ella está llorando en ese momento, obviamente preocupada por la situación. Asuman también está ahí presente y sinceramente creo que ya era hora de que Halis y Orhan hicieran algo. No entiendo cómo supuestamente ellos son una de las familias más poderosas de Estambul y sin embargo se han quedado mirando hasta ahora todos los movimientos y amenazas que han hecho Safed Aga y su familia sin hacer nada. Después vemos imágenes de Ferit y Seyran en Antep. Halis a continuación ya está en casa de Safed Aga y le dice con tono prepotente: nadie puede amenazar ni a mi hijo ni a mi nieto. Si alguien se atreve, destruiré el mundo sobre su cabeza. Posterior a esto, Esme está con un cuchillo en la mano mirando a Kasim mientras duerme. Esto me ha sorprendido un poco de verdad y me he quedado pensando qué más pasará en ese momento. Después vemos otros bellos momentos de los pistachos en la tienda de baklava. Se escucha que Seyran le dice a Ferit: te ruego que te vayas, y él le responde: me iré, Seyran, pero tú vendrás conmigo y nos iremos a casa. Te esperaré más tarde en la calle de atrás de la mansión, o sea, de la casa de Seyran. Aquí ponen esta imagen como de Seyran sentada esperando que sea la hora de escaparse. Luego vemos el momento en que Ferit llega a encontrarse con ella en el lago. De hecho, creo que las últimas frases que acabo de decir de ambos también son parte de la conversación que van a tener en este lugar. Aquí se abrazan fuertemente y Ferit, mirando a Seyran a los ojos, le dice: si no vienes antes de que amanezca, iré, tomaré esa mansión y te sacaré de allí. Ya casi al anochecer, en la casa de Seyran, la tía Hatush le abre la puerta a Tariq, que llega contento para decir: Dios mediante, espero que Seyran y yo nos casemos aquí en Antep. Seyran le pega una cachetada mientras le dice: lárgate de aquí. Ponen después esta escena de Seyran abrazando a su tía. Todo parece ser que Hatush la va a ayudar y de fondo se escucha en ese momento que Seyran le dice a ella: voy a escapar con Ferit esta noche. No me dejes vivir el mismo destino que vives tú, tía, por favor. A continuación está Tariq vigilando en un auto que no es de los que siempre usa. Creo que lo hace como para despistar y que nadie note su presencia. Llega la hora de escapar. Ahí está la tía Hatush mirando a ver si está despejado el camino. Se despide Seyran de ella con otro abrazo. Vemos a Ferit que está esperándola en el auto y luego se baja para ir a alcanzarla. Seyran se va y a todas estas de fondo se escucha que Tariq le dice a Seyran en algún momento: espero que no vuelvas a reunirte con Ferit, Seyran. De lo contrario, muchas personas se molestarán. Seyran se encuentra con Ferit a continuación. Vaya, es como que acumularon muchos momentos felices para ellos juntos en este capítulo. Acto seguido se levanta Gulgun de la cama en la mansión Korhan, asustada, como que tiene un mal presagio. Ella menciona el nombre de su hijo Ferit varias veces y
y lo último que se escucha es que Ferit le dice a Seyran: mira, ¿lo ves? Nadie pudo darse el lujo de separarnos. Seyran le pregunta: no nos separaremos nunca, ¿verdad? Y él le responde: nunca. Bueno, mis queridos turcofans, esto es todo lo que se muestra en este avance. Definitivamente este capítulo va a estar de infarto. Déjenme saber ustedes sus opiniones en los comentarios. Yo me despido por ahora, pero nos vemos en un próximo video.